Tema 41. Tipos de ataques cibernéticos. Entramos ahora en los principales tipos de ataques cibernéticos. Hasta este punto hemos visto el fenómeno de la ciberdelincuencia y los perfiles que pueden estar detrás de un ataque. Ahora vamos a centrarnos en las técnicas que utilizan esos atacantes. Es importante entender que no todos los ataques tienen la misma finalidad. Por eso vamos a ir técnica por técnica, entendiendo qué hace, cómo actúa y con qué ejemplo podemos reconocerla. Una botnet es una red de dispositivos infectados por malware que son controlados a distancia por un atacante. La palabra viene de la unión de bot y network. Es decir, una red de equipos que actúan como robots al servicio del ciberdelincuente. Esos dispositivos pueden ser ordenadores, teléfonos móviles, routers, cámaras de vigilancia, servidores o dispositivos conectados a Internet. El propietario normalmente no sabe que su equipo forma parte de esa red. El atacante que controla la botnet se conoce como botmaster. Desde un punto central puede dar órdenes a todos los dispositivos infectados. Por ejemplo, imaginemos miles de ordenadores repartidos por distintos países. Cada uno pertenece a un usuario normal, pero todos han sido infectados. El botmaster puede ordenarles que envíen tráfico masivo contra una página web concreta. Si todos actúan a la vez, pueden dejarla fuera de servicio. La botnet puede utilizarse para ataques DOS, envío masivo de spam, distribución de malware, robo de datos o fraudes automatizados. El BEC, o compromiso de correo electrónico empresarial, es un fraude dirigido contra empresas u organizaciones. Su punto fuerte no suele ser el malware, sino el engaño. El atacante estudia previamente a la empresa, quién manda, quién gestiona pagos, quién trata con proveedores y qué correos se utilizan. Después suplanta a una persona de confianza. Puede hacerse pasar por el director general, por un responsable financiero, por un proveedor habitual o por un socio comercial. Un ejemplo típico sería este: un empleado del departamento de administración recibe un correo que parece venir del CEO. El mensaje dice que hay que hacer una transferencia urgente y confidencial a una cuenta concreta. Como el correo parece real y transmite presión, el empleado puede ejecutar el pago sin verificarlo correctamente. También puede darse con facturas. El atacante suplanta a un proveedor y envía un mensaje indicando que ha cambiado el número de cuenta bancaria. La empresa cree que paga al proveedor, pero en realidad paga al delincuente. El BEC funciona porque mezcla tres elementos: apariencia de legitimidad, confianza interna y urgencia. La carta nigeriana, también llamada fraude 419, es una estafa clásica que se ha trasladado al entorno digital. El esquema es sencillo. El estafador promete a la víctima una gran cantidad de dinero, una herencia, un premio, una inversión o una recompensa. Pero antes de recibir ese supuesto beneficio, la víctima debe adelantar pequeñas cantidades. Esos pagos se justifican como tasas, gastos administrativos, honorarios de abogados, certificados, desbloqueo de fondos o costes de transferencia. Por ejemplo, una persona recibe un correo de alguien que dice ser heredero de una fortuna bloqueada en otro país. Le promete una parte del dinero si ayuda a moverlo. Pero para iniciar el trámite hay que pagar una tasa. Después aparece otra tasa. Luego otro documento. Y así sucesivamente. También existen variantes de falsas loterías, falsas herencias, supuestos refugiados, inversiones urgentes o estafas románticas. El mecanismo psicológico es siempre parecido: se ofrece una recompensa muy grande y se pide un pago inicial relativamente pequeño. La víctima sigue pagando porque cree que está cerca de recibir el beneficio prometido. El criptohacking consiste en usar los recursos de un dispositivo ajeno para minar criptomonedas sin autorización. Aquí el atacante no busca necesariamente robar archivos ni pedir un rescate. Lo que busca es aprovechar la potencia del ordenador, del móvil o del servidor de la víctima. Minar criptomonedas exige capacidad de cálculo. Eso consume CPU, GPU, electricidad y batería. Si el atacante consigue usar miles de equipos ajenos, puede obtener beneficios sin pagar el coste real de esa actividad. Puede hacerse de dos formas principales.
La primera es mediante malware instalado en el dispositivo. El usuario descarga un archivo o abre un enlace malicioso y el equipo queda infectado. La segunda es mediante scripts de minado en páginas web. El usuario entra en una web y mientras navega, su dispositivo trabaja en segundo plano para minar criptomonedas. Un ejemplo práctico. Una persona nota que su ordenador se calienta mucho, va lento y el ventilador funciona sin parar aunque no esté haciendo tareas pesadas. Una de las posibles causas podría ser un proceso de minado no autorizado. El impacto no siempre es visible de inmediato, pero afecta al rendimiento, al consumo eléctrico y al desgaste del hardware. Los ataques de denegación de servicio buscan que un sistema deje de estar disponible. No se centran necesariamente en robar información. Su finalidad principal es impedir que una web, servidor, red o servicio pueda ser utilizado por usuarios legítimos. Funciona mediante saturación. El atacante envía tantas solicitudes que el sistema no puede responder correctamente. En un ataque 2, la agresión procede de una sola fuente. Un único equipo o servidor lanza muchas peticiones contra el objetivo. En un ataque 2, la agresión es distribuida. Las solicitudes proceden de muchos dispositivos distintos, normalmente integrados en una botnet. Imaginemos una comisaría virtual, una página de trámites administrativos o una web bancaria. Si recibe millones de peticiones falsas al mismo tiempo, los ciudadanos reales no pueden acceder. El 2 es más difícil de frenar que el 2 porque el tráfico viene de muchas direcciones diferentes. No basta con bloquear una única IP, porque hay cientos o miles participando en el ataque. La ingeniería social se basa en manipular a la persona. No ataca primero a la máquina, sino al comportamiento humano. El atacante intenta que la víctima haga algo: pulsar un enlace, facilitar una contraseña, abrir un archivo, instalar un programa, realizar una transferencia o revelar información. Para conseguirlo utiliza recursos psicológicos: confianza, miedo, urgencia, curiosidad, autoridad o compasión. Por ejemplo, un mensaje puede decir: su cuenta será bloqueada en las próximas 24 horas. Verifique sus datos inmediatamente. La finalidad es que la persona actúe rápido, sin pensar demasiado. También puede presentarse como una llamada de soporte técnico: le llamamos porque hemos detectado un problema en su ordenador. Necesitamos que instale esta herramienta. Si la víctima obedece, puede estar dando acceso remoto al atacante. La ingeniería social está detrás de muchas técnicas: phishing, beck, vishing, smishing, estafas románticas o fraudes de soporte técnico. Aquí el atacante se aprovecha de una idea sencilla: muchas veces el punto más vulnerable no es el sistema, sino la persona que lo utiliza. La inyección SQL es un ataque contra aplicaciones que trabajan con bases de datos. Muchas páginas web tienen formularios, inicio de sesión, buscadores, campos de contacto, filtros o URLs con parámetros. Esos campos recogen información del usuario y la envían a una base de datos. El problema aparece cuando la aplicación no valida correctamente lo que recibe. El atacante introduce comandos maliciosos en un campo que aparentemente debería recibir texto normal. Si la aplicación está mal diseñada, la base de datos puede interpretar esos comandos como instrucciones reales. Por ejemplo, en un formulario de inicio de sesión, el sistema debería comprobar usuario y contraseña. Pero si el campo no está protegido, el atacante puede introducir una cadena preparada para alterar esa consulta. Con una inyección SQL se podrían consultar datos privados, modificar registros, borrar información o incluso obtener control sobre la base de datos. La idea se entiende mejor con una comparación. Es como si una ventanilla administrativa aceptara no solo los datos del formulario, sino también órdenes escritas por el ciudadano sobre cómo debe funcionar el archivo interno. Si no se filtra lo que entra, el atacante puede convertir el formulario en una vía de acceso al sistema. El malware es software malicioso. Es un término amplio que incluye cualquier programa diseñado para dañar, interrumpir, controlar, espiar o explotar un sistema sin consentimiento del usuario. Puede afectar a ordenadores, móviles, servidores,
redes completas o dispositivos conectados. El malware puede tener muchos objetivos. Puede robar contraseñas, acceder a datos bancarios, borrar archivos, controlar un dispositivo a distancia, registrar la actividad del usuario, cifrar información o permitir que entren otros programas maliciosos. Por ejemplo, un usuario recibe un archivo adjunto que parece una factura. Al abrirlo, se ejecuta un programa oculto que instala malware en el equipo. Desde ese momento, el atacante puede tener acceso a información o utilizar ese dispositivo para otros ataques. Dentro del malware encontramos diferentes categorías: virus, troyanos, ransomware, spyware, gusanos, rootkits, keyloggers o advar. Por tanto, malware es la categoría general. Después, cada tipo concreto actúa de una manera distinta. Aquí aparecen 4 tipos importantes de malware: virus, troyano, ransomware y spyware. El virus se une a archivos legítimos y se propaga cuando esos archivos se ejecutan. Suele necesitar alguna acción del usuario, como abrir un documento o ejecutar un programa infectado. El troyano se disfraza de programa legítimo. Puede parecer una aplicación útil, un juego, una actualización o un archivo normal, pero dentro contiene funciones maliciosas. A diferencia del virus, no se caracteriza por replicarse por sí mismo. El ransomware bloquea o cifra archivos y pide un rescate para recuperar el acceso. Suele tener un impacto muy grave en empresas, administraciones o usuarios que no tienen copias de seguridad. El spyware se dedica a espiar. Puede recopilar contraseñas, datos bancarios, historial de navegación, mensajes o información privada. Un ejemplo sencillo: alguien instala una supuesta herramienta gratuita para mejorar el rendimiento del ordenador. En realidad, el programa oculta un troyano. Una vez instalado, abre una puerta trasera para que el atacante acceda al equipo. Aunque todos pertenecen al grupo del malware, cada uno tiene una función diferente: infectar, engañar, bloquear o espiar.